escuchar las opiniones de las congresistas y del señor congresista con respecto a la situación que se ha creado. El punto de partida del drama es exactamente lo que ha pasado ayer. ¿Qué cosa es lo que ha pasado exactamente? ¿Por qué la señora Ana Jara no satisfizo a una gruesa de representación parlamentaria? Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos políticos también de haber originado de alguna manera una virtual caída del gabinete si es que no cambia de presentación y de actitud? A ver, congresista Luz Salgado, ¿qué cosa es exactamente su interpretación de lo que ha ocurrido por un lado y en dónde está la falla fundamental de un discurso extenso y muy emotivo de una persona que, como la primera ministra, en verdad, esa es la otra paradoja, goza de una simpatía en general de sus propios colegas, ¿no es cierto? Nadie le puede negar la simpatía a la congresista Ana Jara y ahora primera ministra. El hecho de que no se le ha otorgado la confianza, por si acaso, no ha alcanzado la confianza, pero esto no quiere decir que se haya negado. Es completamente diferente. El derecho constitucional del congresista está en votar en sí, en no y en abstención. Creo que fue un grave error de ella al final de su discurso conminar a los miembros del Congreso, a sus propios pares. Se salvó los ánimos de algunos que todavía nosotros teníamos duda cuál iba a ser su voto. Mira, yo creo que 15 horas de debate han servido como nunca, porque han habido pocos excesos, uno que otra llamada de atención, pero después el debate se ha realizado muy ordenado. Y en el porque había materia. Cada uno de los que hablaba decía un tema diferente. Se tocaron temas de agricultura, temas de minería, el tema de la defensa nacional, el tema de seguridad interna, el tema económico. El grave problema que había con las huelga que teníamos al frente y que fueron reprimidos los médicos en ese mismo momento. También un error de echarles agua en pleno debate, todo el mundo nos venía con la queja. El tema de las AFPs, que es muy sensible para los trabajadores independientes, que hemos recibido cada uno de nosotros una preocupación y un reclamo a lo que no ha habido respuesta, mucha soberbia, no ha habido un reconocimiento, una autocrítica, no ha habido una aceptación. Todo eso ha generado que las 2 horas de discurso, que por cierto, habían más promesas que explicar el cómo, ¿no? Y para cuando todo, yo le dije en mi intervención, lamentablemente, el año 2015, ojalá, si se cumpliera solamente la tercera parte de lo que han anunciado, estaríamos en el país de las maravillas. Pero es que si tú lees el discurso... 2016, es un año después. Sí, pues, pero no les va a alcanzar el tiempo, porque si echamos números de todo el gasto, toda la ejecución de los diferentes sectores, tú ves que ellos no han cumplido hasta ahora, agosto, que estamos 21, no han cumplido ni siquiera con el 40% de la ejecución presupuestal. El caso más sintomático del sector de educación, que no han gastado $2.000 millones y les están incrementando en 4.000, que está muy bien, pero si no hay capacidad de gasto. Si no hay capacidad de gasto y si no hay metas a corto plazo, a mediano plazo, de una ejecución que no te puedan decir pues que tú recién vas a ver hasta el 2016. Entonces yo creo que han habido una serie de errores, poco reconocimiento, mucha soberbia, y creo que esto es una llamada de atención. No es la catástrofe, porque no es la primera vez que sucede, ya ha habido en una anterior, se necesitan cambios. Y eso depende de una decisión política que tienen que tomar. Ojalá que sientan el llamado de atención, que ahora es muy... Denos un indicio de algunos de los cambios que usted reclama. Bueno, el presentarse con ministros que están muy cuestionados por el tema de los correos, los conejos leaks, que le llaman, el señor Mayorga. El tema... ¿Usted plantea la salida del señor Mayorga para un eventual cambio de voto? No solamente yo creo que en el discurso... Sí, se ha planteado, se ha hecho la crítica al ministro Mayorga, se ha hecho la crítica a la no solución del pliego, que creo que está en una aceptación de no modificarles la ley del trabajo a los de la Federación Médica, sin necesidad de decir más aumentos ya, porque los aumentos les tienen que ir dando la posibilidad de conseguirlos en el transcurso de sus vidas también. No todo se le va a dar en este periodo, pero sí no le puede cerrar la puerta a decir, oye, tú no puedes ganar igual que los del Seguro Social. No, eso no le puede decir, pues.
Alberto Bengolea, bienvenido. Hola, Ricardo, buenos días. A ver. Bernales ha hecho referencia a impericia política, ¿no? De parte del ¿Eso es así o hay mucho más debilidades? A ver, creo que hay una lectura del gobierno a partir de la costumbre. Me explico. Tienen 3 años acostumbrados a presentar sus propuestas y sus dichos con la seguridad de un respaldo numérico en el Parlamento. Dijeran lo que dijeran, planteasen lo que planteasen, siempre ganaban porque tenían la mayoría. Hoy que no tienen la mayoría, no lo leen, no lo entienden y siguen con la misma práctica, es decir, no tienen capacidad para convencer, no tienen capacidad para seducir, vienen y creen que hay que pechar, que fue un poco... Yo creo que esa última lamentable intervención de Najara, que te deja al descubierto todo. Ya temprano un colega me había preguntado, un periodista me había preguntado en los casos perdidos y me había dicho que cómo van a votar ustedes, y yo lo adelanté a abstención. Nosotros lo dijimos desde temprano, nos vamos a abstener y explicamos las razones. Y me dijo, pero no, pues, me dijo, el presidente Humala está diciendo que voten a favor o en contra, pero que no se abstengan. Para que dígale usted al presidente Humala que vaya a dar órdenes a su casa, este es el Parlamento, acá no me va a dar órdenes. Y luego se le ve el fustán a la primera cuando termina exactamente con esa frase, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sensación? Pero ya pasó a la votación para la presidencia del Congreso, para la votación de Ana María Solórzano como titular legislativo. No obtuvo los votos en una primera votación, pero empezaron las llamadas telefónicas y cambiaron algunas voluntades y se consiguió. Tú me estás preguntando, claro, pues yo estoy intentando desde mi punto de vista una explicación de qué es lo que ocurrió ayer, que es lo que me preguntaron. Para mí es eso, un gobierno que no entiende que esa facilidad que tenía antes para decir lo que quisiese, arrogantemente no escuchar. Este es un gobierno que tiene 3 años sin escuchar, ¿no es cierto? Plantea cosas y sabe que tiene los votos, así que lo va a sacar al caballazo. Te puedo hablar desde la ley universitaria hasta todas las propuestas económicas que han habido. La ventaja es que uno tiene una mayoría cómoda. Ahora no la tiene. Raúl Porras Barrenechea en una intervención dijo, la mayoría siempre es tonta. Pero bueno, ahora han sido tontos y mayoría también. Es decir, me da la impresión que no se dieron cuenta que cambió la situación. Ahora entonces, sin duda, ¿no? Bueno, continuaremos por ahí, que intervienen también los colegas, pero Rosa Maquillo nos hacía un adelanto conversando fuera de cámara con respecto a que en efecto había una confianza, precisamente porque los telefonitos y los memorándums habían estado trabajando en todas estas horas anteriores y días anteriores, ¿no? ¿Qué cosa pasó? Es decir, realmente, ¿quiénes son los que se desvoltearon? Yo creo que el tema de fondo es el que anota Alberto, ¿eh? O sea, el tema de fondo es que el oficialismo tuvo un error en la correlación de fuerzas. Ellos pensaban que iban a ganar ajustadamente, así como ganaron la mesa directiva del Congreso. Yo no creo que haya personas que todavía tuvieran indecisión en su voto en el momento en el que la Premier hizo la pechada, ¿no? O sea, el célebre dicho de Bush, no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Es decir, cuestionó el voto ámbar, es decir, el voto por la abstención, porque probablemente en ese momento ya sabía que el riesgo de que el ámbar fuera mayoría versus el apoyo. Y yo creo que ese fue un error de calibrar la correlación de fuerzas, un esfuerzo a su manera, a mi juicio errado políticamente, de hacer que la gente que iba a votar ámbar tuviera que optar entre votar a favor o en contra, y desde ese punto de vista una posición política no adecuada. Sin embargo, hay debates, hay temas que de alguna manera cohesionaban a todo el Congreso y frente al cual la ministra lo que hizo, hablando como en el fútbol, fue trasladar la pelota al Parlamento. Sin embargo, el tema de la AFP, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el planteamiento de decir, hay estos 5 puntos básicos, claro, de alguna manera muy genéricamente planteados, era un poco lo que se estaba reclamando. Sí, pero en el contexto de esos puntos básicos había temas más álgidos, había crestas, ¿no? Entonces, el tema de las AFP, la respuesta gubernamental, a pesar de las sucesivas reuniones previas con las bancadas, fue ¿no? Decir, bueno, el tema de las AFP fue aprobado en este Congreso, se va a debatir porque hay varios proyectos en este Congreso, el Ejecutivo no va a objetar lo que decía el Congreso, no va a observar. Entonces, era trasladar la pelota al Congreso, cuando en realidad no es el Congreso el que decidió la normatividad de las AFP, fue el oficialismo que impuso una decisión de mayoría a la que yo recuerdo que en mi bancada nos opusimos. Entonces, ella pudo haber dicho, el tema de las AFP se va a revisar, nada más.
¿no? Como el ministro de Relaciones Exteriores avanzó que iban a revisar la candidatura del Perú ante la OEA. Hay simplemente una oferta de que había una intención de revisar, solo revisar, pero no, ella dijo, aquí en el Congreso resuelvan, a nosotros, su raciocinio era, a nosotros nos pueden demandar los fondos privados de pensiones, y para evitar esa demanda resuelvan en el Congreso. Y en realidad, francamente, con ese criterio, el Ejecutivo no podría disentir con ningún grupo. Y la mesa directiva del Congreso, porque también se ha dicho, no solamente impericia de pronto o mala lectura de Ana Jara y el Ejecutivo, sino también si hubieran tenido de pronto otra mesa directiva con alguien con más muñeca política y más experiencia, de pronto se podrían haber manejado de otra manera. No lo hizo tan mal, o sea, realmente no lo hizo mal. Se esperaba por inexperiencia, no lo hizo tan mal. O sea, la gente habló, tuvo cierta flexibilidad, concedió, no hizo cuestión de Estado en prorogar algunas participaciones. Estuvo bien. El tema fue ahí de lectura y también del tipo de respuesta. O sea, por ejemplo, no sé qué pensarán mis colegas congresistas, pero a mí la participación, con lo que puede ser de simpática, no, la participación del ministro del Interior, francamente no me convenció casi nada, no convenció a nadie. Y los otros temas otro tema de fondo, ¿no?, que tienen que ver con la política laboral del gobierno, no, o sea, nada sobre el salario mínimo vital, nada sobre código del trabajo, nada sobre expectativas. ¿Pero qué puede hacer cambiar su voto? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer cambiar su voto? Porque se han señalado una serie de elementos yo creo que, muy variados. ¿Pero qué podría hacer cambiar su voto? Por ejemplo, dos ejes, ¿no? Para mí el tema de, pongámosle su nombre, ¿no?, del tráfico de influencias, de esos lobbies ilícitos. El ministro mayor. Yo creo que debe evaluarse la presencia de ese ministro, pero en los lobbies también tiene compromiso el ministro de Economía, el todopoderoso ministro de Economía. Los correos se le dirigen a él, y la lobista principal, que es una periodista que todos conocemos, trabaja con la hermana del ministro de Economía justamente en un requerimiento de política pesquera. De hecho, un tema que tiene que ver es el tema de los lobbies, que puede tener muchas respuestas: modificación normativa, ahora se admite solo lobbies individuales y no corporativos, todo lo que se quiere en términos del plano normativo, pero en plano pragmático, los privados no pueden gobernar, menos a través de correos electrónicos. Y un segundo tema que tiene que ver pues con una política mínima de, por lo menos de decir, revisaremos, evaluaremos la política laboral. Yo conversé con el hoy ministro de Trabajo y él tenía la siguiente percepción, ¿no? Podemos revisar la normatividad sobre el salario mínimo, pero post otorgamiento del voto de confianza, ¿no? Yo creo que esa es una valoración política justamente errada, ¿no? Creer que voy a lograr y después haré concesiones. En realidad tenía que hacer concesiones para poder lograr. Y después, ¿cómo consigues? O sea, el elemento de presión justamente para conseguir es: te voy a dar el voto de confianza. No puedes poner la condición post voto de confianza. Ahora, hay una actitud en este gobierno que es reiterativa, y es que toda crítica, cuestionamiento, es irresponsable. No solo eso, es un boicot. Es irresponsable, es un boicot, es un ataque. Y creo que la frase de Ana Jara, están conmigo, están contra mí, es lo más claro con respecto a esa percepción. Si me permite, yo tengo ahí otra teoría, lanzo, que es la siguiente. Yo sentí siempre, vengo percibiendo esto, no solamente de la imposición que suele hacer el régimen sobre sus ideas y sus planteamientos, porque de verdad impone, con el peso de su mayoría, impone, sabe que tiene los votos y entonces viene, impone, no escucha, impone, y hay múltiples ejemplos, para después echarle la culpa a otros. O sea, hablaba del tema de la AFP, fue una imposición del Ejecutivo. Acuérdate que inclusive nos quitaron nosotros la Comisión de Economía, o sea, fue con malos modales encima, ¿no? Pero hay otra cosa ahí, que es lo que viene atrás, ¿no es cierto? Cuidado, no pises el palito, no te pongas malcriado, porque si resulta que este gabinete censurado no sabes de qué puede venir después, ¿ah? Cuidado con esto del ministro de Economía, porque no sabes, ojo, acuérdate quién es el presidente, ojo que puede haber un viraje, esas cosas que no se dicen y que quedan entre líneas, y que yo siempre he dicho son una amenaza inaceptable. Permítame terminar la idea, porque para mí es clave, esa amenaza inaceptable en mi condición de parlamentario de no utilices la Constitución porque yo puedo usarla también, ¿ah? Entonces, yo creo que hay algo de eso atrás. Ayer también deslizaron
eso. Ayer deslizaban de que si nosotros no le dábamos la confianza, inclusive se podía hablar del cierre del Congreso. Yo creo que para los que tenemos plena conciencia de que tenemos que cumplir nuestra misión, si se tiene que cerrar el Congreso, porque también lo dice, si es que tú sancionas a 2 gabinetes, podría ocurrir. Pero aquí nosotros no podíamos dejar de decir todo lo que se ha dicho. Si cada uno, por ejemplo, saca un detalle de lo que los congresistas han advertido, verán que en el transcurso de estos meses no es la primera vez que se dice. Nosotros lo hemos advertido porque el gobierno no se deja aconsejar, se dispara a los pies. En el tema de las AFPs hemos dado una dura batalla advirtiéndoles que esto podía pasar. Sin embargo, inclusive después ha reconocido el autor, ¿no? El señor, nuestro amigo Jaime Delgado ha reconocido que se equivocó, y también así que eso ha logrado la salida de su propio grupo político. Se les dijo cuántas veces, se les advirtió o no se les advirtió lo de Conga. También Conga se les advirtió. Vamos después a ver consecuencias del tema, que no es bajo amenaza en realidad, pero tenemos una situación de coyuntura política difícil. En consecuencia hay que actuar con suma tranquilidad e inteligencia constructivamente. A efectos de generar alarma, sobre toda consecuencia, a efectos de generar alarma. Sí, es verdad, si uno censura 2 gabinetes, el presidente tiene la posibilidad, no está obligado, de cerrar el Congreso. Pero cuidado, no es que cierre el Congreso y gobierna como príncipe, cierra el Congreso y convoca elecciones. Así es. Que nadie piense que esto cambia. Y si convoca elecciones no se puede la idea. Ya no tienen ese número. El uso del riesgo es parte del juego político en esta coyuntura, ¿no? Y en realidad hay una interpretación que creo que ustedes han referido que había hecho el doctor Eliche sobre cómo se actúa en este momento, que a mí me parece que está implícitamente, aunque el doctor Eliche no sea parte de esa corriente política, porque no lo es, él es un técnico, está usando el riesgo, ¿no?, de interpretar que la decisión de ayer implica ya una primera votación. Eso no es cierto, ¿no? La reglamentación del Congreso es muy clara. Dice que si el número de abstenciones es mayor que los votos a favor, que fue el supuesto hecho, la causa queda sin resolver, la decisión queda sin resolver y se vota en la siguiente sesión. Pero nos ha dicho el señor Eliche que eso es para un proyecto de ley, no para la investidura. No. Sí. El reglamento del Congreso se aplica a todos los supuestos de hecho existentes, porque además los otros supuestos también están previstos. Mire, cuando el voto a favor es mayor que las abstenciones más los votos en contra, se aprueba, lo puesto a debate. Y cuando el voto en contra es mayor que las abstenciones más los votos a favor, se rechaza, lo puesto a debate. Entonces, justamente por eso ayer la bancada de oposición coordinaron la votación en abstención, porque si una bancada, como era previsible, votaba en contra, ya en este juego de votos y en esta mecánica parlamentaria se obtenía la investidura. Además, ¿cuál es el objetivo de postergar la decisión de investidura? Porque lo que se ha hecho es postergar. El objetivo político es hacer que un gobierno que es duro, que no cede, que no escucha, que funciona con reglas no de juego democrático, sino con reglas de aquí mando yo, escuche, pues, o sea, de alguna manera es forzar a que haya algún tipo de concesión de naturaleza política. Vamos a continuar conversando, pero tenemos una atingencia que hemos recibido del doctor Natalia Primo con respecto exactamente a lo que ha dicho el señor Eliche, el doctor Eliche, y en general las interpretaciones que se daban acerca de qué es lo que ocurrirá en términos de derecho constitucional después de esta situación creada el día de ayer. Doctor Natalia Primo, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. A ver, cuéntenos un poco cómo evalúa usted qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles son las salidas que tiene, en fin, el país, la clase política y concretamente el gobierno. Bueno, como no, antes que nada quiero precisar que el informe que refiere cómo se computan los votos en abstención, yo fui que lo hice. Y se aprobó en la época que yo presidía la Comisión de Constitución y por tanto lo conozco perfectamente. Cuando la abstención
gana al voto a favor o al voto en contra, no hay una decisión. No puede considerarse que ahí hay un rechazo al voto de confianza. No hay posición, no se ha adoptado posición. Lo que ocurre es que si el Congreso mantiene una posición de indefinición y transcurren los 30 días que contempla la Constitución para que el gabinete obtenga el voto de confianza, ahí sí se considera que sea, no se obtenía el voto de confianza, que sea rechazado el pedido. Pero en tanto no pase el plazo de los 30 días, no hay decisión por el Congreso. O sea, a ver, para ponerlo en sencillo, a ver si el público se puede, lo puede comprender. Es como cuando un niño, un jovencito le pide a una chica hacerse una morada y la chica le dice, no sé. O sea, no hay un no y no hay un sí, hay una especie de espera, ¿no es cierto? Así está. Sí, pero con una exigencia. Bueno, pero cuando te dicen eso, sabes que es un no. No. A ver. Pero con una exigencia. No se le oye. A ver, escuchamos. Con una exigencia, Patricia. A ver. La Constitución contempla un plazo para que el Congreso se pronuncie otorgando el voto de confianza. De acuerdo. Ese plazo es de 30 días. Entonces, si transcurren los 30 días desde que fue designada el gabinete y el Congreso no otorga el voto de confianza, porque lo mantiene en este limbo, ahí sí se considera que se ha rechazado la confianza. Bueno, en otras palabras, lo que hay que resolver es la abstención, que no tiene... Bueno, ¿y cuánto si la abstención se mantiene en forma, digamos, permanente y pasan los 30 días, habrá un efecto que es no haber obtenido el voto de confianza y el gabinete tendrá que ir a tu casa y nombrarse un reemplazo. Doctor Amprimo, el plazo, pero el plazo ya pasó. No. ¿Cuándo vence el plazo? La ministra... No, ¿desde que fue nombrado el gabinete o desde que se sometió a primera votación? No, desde que fue nombrado el gabinete. Ah, bueno, ya pasó entonces. No se ha pasado. Estamos, al filo entonces también. Eso sí es verdad, estamos al filo. Estamos al filo, honestamente, eso es lo que tiene mucha razón el doctor Primo, y esta es una postergación. ¿Cuándo juramentó el gabinete Gájara? Con tantos cambios de ministro ya no me acuerdo. ¿Qué significa, Natalia, qué significa si en efecto la oposición se ratifica en desautorizar al gabinete? Ya no abstenerse, sino simplemente no da el voto de confianza. Bueno, si pasa del voto en abstención al voto en rojo, el gabinete cae y se tiene que designar un nuevo gabinete, y si ese gabinete no obtiene el voto de confianza, existe la posibilidad de que el Ejecutivo, de que el Presidente de la República pueda disolver el Congreso, funciona mientras la Comisión Permanente y convoca nueva elección. Pero eso es muy difícil que ocurra porque si va a una elección lo más probable es que el partido de gobierno obtenga menos parlamentarios que tiene el día de hoy, ¿no? O sea, nadie disuelve para tener menos votos y menos representación que la que esté actualmente, ¿no? Pero que el plazo, estamos revisando la prensa y el plazo vencería hoy, porque el día 21 de julio fue el que juramentó a la señora 22. Ah, bueno, entonces lo que ha debido hacer la presidencia del Congreso es convocar inmediatamente para hoy día a votación, ¿no? Ajá. Delicado. Muy bien. Están al filo. Muy bien. A ver, Rosa Mavila. La presidenta no ha dado por culminada la sesión anoche, o sea, continuamos la sesión. Para que funcionara esa normatividad tendría que haberse terminado la sesión, haberse aprobado el acta y en consecuencia, a partir de ahí, computar la eventualidad de otra convocatoria para una subsiguiente sesión. Entonces la convocatoria tiene que ser... No hay convocatoria, ya están en sesión permanente. Estamos en sesión permanente, Claro. van a decir, pero Aquí no se va a reunir. estamos dentro de los 30 días, ya, o sea, se ha cumplido
empezar el trámite dentro de los 30 días. Pero No dice, claro, no, es decir, tienen espacio hoy para hacer una segunda votación, por supuesto. Claro, no hemos incumplido el plazo. Y hasta cuándo se puede prolongar una Eso sesión. no está definido, pero podemos ir de votación en votación. Yo espero que no lleguemos a eso. De acuerdo. Yo creo que se tiene que dar los plazos pertinentes. Gracias por todas esas atingencias. Interesante, claro. En concreto, sobre este tema, me permites un detalle. Anoche muy tarde, lo digo porque yo después de la votación me quedé un rato reflexionando con algunos colegas de la bancada y vi a las 3:30. Sí, 3:30. ¿Cómo se hace para reflexionar a esa hora después de... Tomando café. Les doy la noticia. A las 4 de la mañana más o menos yo me retiré del Congreso y vi la salida de los miembros del oficialismo que habían estado aparentemente reunidos en presidencia y les pregunté ¿qué hay? Y me dijeron, esto es extraoficial, que estarían convocando para el viernes 9 de la mañana. Esa sería la convocatoria. Eso también lo hizo un tren. Allá lo tienes. Convocar para el viernes, pero extraoficial. Primero. Segundo, es correcto lo que ellas dicen. No ha levantado la sesión está abierta. Pero eso nos trae otro problema. La normativa que ha leído Rosa dice que la segunda votación tendrá que darse en otra sesión. Ahí tiene que haber una interpretación también porque en teoría esta es la misma sesión, no podría votarse, tendría que levantar y comenzar otra. Ahí hay que hacer un estudio. No, los plazos no se han vencido porque se ha cumplido con la Alberto, sí, efectivamente, pero podría en el mismo acto levantar la sesión y luego aperturar otra. Que evidentemente la mayoría y el propio gobierno han sentido el golpe y en consecuencia van a tener que plantearse qué hacemos. Y ese hacer una posibilidad de decir, estamos dispuestos a rectificar o a renegociar tales puntos que son los que originan este voto en contra. Esa es una posibilidad. ¿Eso lo aceptaría la oposición? ¿Qué cosa espera la oposición que ocurra? ¿Que se rectifique solamente el régimen o que vaya ya un poco a rincón del olvido? Que de alguna manera, don Raúl, dé viabilidad a los principales requerimientos consensuados en la oposición. El tema de las AFP, el tema de los tráficos de influencias principalmente. En lo que corresponde a mi bancada, hay un requerimiento, que dicho sea de paso yo ratifico que el ministro de Trabajo actual me dijo que era parte del debate en el seno del gabinete sobre el salario mínimo vital y que además se corresponde con la situación económica. El ministro de Economía ayer se ha esforzado por decirnos que hay una nueva situación económica, que la desaceleración ya se está superando, bueno, porque etcétera. Ese argumento se ha venido dando también por parte de la oposición diciendo este gobierno no sabe conducir la economía y por eso estamos en la recesión y en un fracaso. Pero si somos coherentes, don Raúl, con que supuestamente estaríamos superando el bache o el pequeño crack que ha habido, evidentemente las condiciones de redistribución económica también tienen que darse pues para las mayorías del país. Advierta además que la semana pasada ha habido un incremento del costo de vida, ¿no? Bueno, entonces también pues canasta básica familiar. Para nosotros sí es importante. Luz Salgado. Yo creo que sí tienen que haber nuevas propuestas o en todo caso aceptación a todo el largo discurso de ayer, transparencia en las licitaciones, una política verdaderamente de seguridad ciudadana y no un apagar incendios. Lo que ayer nos ha mostrado el ministro del Interior en poses muy histriónicas es que realmente sí pues hay alteración de cifras, porque no nos va a venir a contar a nosotros que es lo mismo contar hectáreas de marihuana que luego pesar las ramas de marihuana. Entonces, 160.000 detenciones o 160.000 intervenciones. La situación para mañana a las 9 de la mañana del Congreso. Sí, yo creo que eso se tiene que resolver y espero que para citarnos ellos traigan nuevas propuestas, cifras claras y no maquilladas. Mira, los datos del Instituto de Estadística no pueden ser tomando diferentes variables para cada medición. Claro, sí. Aquí o tenemos cifras claras que nos ayuden a tomar decisiones políticas y programas claros, o estamos nosotros mismos pintándonos un panorama que luego nos va a revertir. Yo creo que basta que haya algunos cambios, que el Ejecutivo realmente sienta que esto es una llamada de atención, que estamos dispuestos a colaborar porque nadie quiere que el país se hunda.
que puedan ellos hacer las rectificaciones correspondientes. Humberto, sobre todo en el terreno económico, efectivamente, y ese es un argumento que se usa no solamente aquí, sino en todas partes, cuando hay desequilibrio o desorientación o problemas políticos, evidentemente lo primero que se resiente es el terreno económico y especialmente de las inversiones. Y la nuestra es una economía que está dependiendo, y por eso está medio tembleque, porque está dependiendo un poco del mercado internacional, de la seguridad para las inversiones, etcétera. De modo que esta situación crea o no una dificultad económica que tiene que tomarse en cuenta. Sí, pero a ver, digamos, nosotros sí somos críticos en el sentido de decir que las dificultades económicas están marcadas. Ayer lo decíamos en nuestra intervención. Los proyectos públicos privados que fueron mencionados los siguen mencionando hace 2 años. Ningún proyecto de inversión importante ha comenzado, ninguno ha comenzado. Yo decía, denme uno. 2015. Tía María, Conga, cualquiera, denme uno. Ninguno comenzó. Entonces, no es que genera esta zozobra económica, son temas que tiene que arreglar el propio gobierno. De manera que en esa línea, lo que nosotros sostenemos es, oiga, está muy claro que la línea económica que marcó el país hace tiempo es la correcta para lograr crecimiento económico. Hasta ahí estamos de acuerdo. Segundo, en lo que han sido incapaces es en transformar ese crecimiento en desarrollo, en progreso para todos los peruanos. Ese salto no lo han dado y para eso se requiere gobernar. Y ahí hay que tomar medidas que no han sido tomadas. De manera que no es esta situación de ayer la que genera este problema, creo que se viene generando desde antes. Entonces, ¿qué necesitamos, entre otras cosas? Tener un gobierno en esta materia económica que sea capaz de escuchar. O sea, que sea capaz de decir, mira, esta es mi propuesta, siéntate, ¿cuál es tu opinión? Y no desecharla. O sea, no se trata de escuchar y bueno, no te hago caso porque tengo los votos. De escuchar, de compartir, de cambiar opiniones y de llegar a consensos. Hay una cosa que preocupa. No era un escenario muy predecible que Ana Jara no consiguiera los votos. No era. Se esperaba que pasara raspando, probablemente. Por un susto, pero que lo tuviera, así es. Y lo que la ha hecho perder los votos ha sido su presentación. Entonces, eso es grave, porque eso quiere decir que si tiene que regresar a convencer, de repente sigue perdiendo votos. Para decirlo de otra manera, en el caso nuestro, por lo menos, nosotros teníamos muy claro que no teníamos confianza en porque lo que decíamos era, no es el gabinete, es el gobierno. Así es. Y esto es parte del mismo gobierno, no les tenemos confianza ya. Tendrás que tener un discurso, en fin, que genere confianza, y es bien difícil, la valla está altísima. Pero ese fue el caso nuestro. En otros casos, es más, te doy una infidencia. Minutos antes de la votación, 30 minutos antes, creo que tú te acercaste, Luz, hacíamos cálculos y de la confianza. Sí. Raspando no avanzamos. Y fue todo lo contrario, de repente, ¡blum! Mira cómo terminó la votación. Ahora, congresista de Colegio, por eso que pone caretas en su portada, ustedes están viendo la cabeza de Castilla para, digamos, dar el amén. No. A ver, en un comentario, digamos, que nosotros tenemos, acabo de hacerte mi comentario sobre cómo siento que se está desarrollando el tema económico del país. Y sí hemos dicho, está Javier en la portada, ¿no es cierto?, que ha sido un poco quien ha sostenido esta idea, que él siente que es un buen momento para tener un refresco, no de las políticas económicas, no de la línea no es una condición. Pero lo importante que acaba de marcar, no es una condición. No estamos poniendo nosotros condiciones. Muy bien. Estamos pidiendo confianza y no la encontramos. Sin embargo, ayer, en la propia exposición de la ministra, más allá del punto de vista de cada bancada, ha habido ausencias notorias en una exposición de una premier. Por ejemplo, el tema agrario no se ha tocado. El tema de la descentralización y la regionalización no se ha tocado. El tema de la seguridad ciudadana, prácticamente lo que se dice es implementar el plan de la CONASEC. No se ve cómo se organiza la seguridad ciudadana abajo y sobre qué concierto de fuerzas. No se habla de un mapeo de la criminalidad, no se habla del trabajo desadictivo en la criminalidad juvenil. Entonces, yo lo que sentía es que había una visión sesgada, muy urbana, que no está mirando al grueso del desarrollo interno en el país. Y la objeción que tenemos, principal a la política económica, porque entendemos que no es un tema de personas, es que, por ejemplo, la nueva presentación, la nueva cara de la diversificación productiva, por lo menos en la propuesta que está diseñada por el Ministerio de la Producción, apunta más a la agroexportación y no tanto al desarrollo interno.
Por ejemplo, Claudia Coari, que es una congresista campesina, tuvo una excelente participación en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos pues para promover la producción agraria? ¿Qué hacemos para los pequeños campesinos? O desde otro ángulo para la pequeña propiedad, que es una, para las pymes, ¿no? Que en general para los que emprenden actividad económica, ¿no? La nueva presentación creo que va a tener que, en primer lugar, quedar reducida a 1 hora. Yo creo que 2 horas es mucho. Y ahí va a estar la capacidad, casualmente, sin poema, la capacidad de que puedan resumir y concretizar las propuestas que puedan permitir esta anuencia. Creo que en eso va a consistir ahora la presentación, y esperemos que sea lo más pronto posible para no mantener en zozobra sobre todo a la población, y yo creo que con estas nuevas propuestas vamos a ver un panorama mucho más claro que unas simples enumeraciones de cantidades y de cifras, y que todo va a ser para el 2016. Mucha oferta también, ¿no? El próximo año haremos, implementaremos, promoveremos. Eso es un mal de todos los que gobiernan. Pero es un estilo, ¿no? Yo creo que hay que decir, estamos haciendo esto y lo vamos a apuntalar de otro modo. Lo malo no es que digan qué van a hacer, lo malo es que nunca dicen hicimos. Claro, yo hasta ahora no escucho ninguna cosa que logramos esto. Han inaugurado el punto de partida para decir haremos estamos exacto, estos 3 años de gobierno. Administración, gobierno. No se dio cuenta del trabajo de gobierno. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, y la verdad es que buen ánimo. Tranquilidad, finalmente. Estamos no puede estar aquí expuesto a vaivenes. Creo que además es el perfecto prefacio de lo que va a ser el trabajo de este gobierno con ese Congreso que tienen todo fragmentado y en el que no han logrado aglutimar alianzas en su favor. Esto no solo el gabinete, cualquier ley que quieran pasar probablemente pase por este canal. Fragmentación en la que el gobierno tiene mucho que ver. Esas cosas, en la política peruana han ocurrido. En un momento dado, si tiene el gobierno dificultades, abre las puertas y busca justamente concordancias, acuerdos, incluso llama a personas de la oposición. Más trabajo en comisiones. Ahora, más trabajo en comisiones. Que se profundice el debate político. Antes, como dice Alberto, se optaba por la decisión así autoritaria de la mayoría. Ahora hay más debate político y eso es bueno. Bueno, pues muchas gracias, señoras congresistas. Gracias, señoras congresistas. Gracias a ustedes por venir. Mañana es el día, a las 9 de la mañana. 8:59, una pausa.